Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Continuamos acá en Madero en Casa. Y como se los dije en el bloque anterior, estaremos con un muy interesante entrevistado en este momento. Les comento que estaremos conversando con Aníbal Pinto, director ejecutivo de Bolsa Emergente, quienes estarán ejecutando un proyecto de fortalecimiento y desarrollo de mecanismos de financiamiento para emprendimientos dinámicos en la región de Antofagasta. Aníbal, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien por acá? Cuéntame, ¿cómo está este mes de octubre? Ya estamos a la mitad del mes, 10º mes del año. ¿Cómo se siente? Bueno, activo, siempre activo. Después de septiembre el año pasa rápido, así que hay que andar con las pilas bien puestas. Perfecto. Aníbal, estábamos recién haciendo un pequeño spoiler, por así decirlo, de lo que íbamos a conversar, de este proyecto que ustedes van a ejecutar como Bolsa Emergente. ¿Me podrías comentar en primera instancia cuáles son, en qué consiste como tal este proyecto de fortalecimiento y desarrollo de mecanismos de financiamiento para emprendimientos dinámicos? Este es un proyecto que ha sido impulsado por Corfo y el gobierno regional. Nosotros somos el mandante para estos efectos, que nos pidieron que ayudáramos o colaboráramos en el diseño del mecanismo de financiamiento permanente para emprendimientos dinámicos de la región de Antofagasta, y es lo que vamos a presentar el próximo miércoles 23 de octubre en Antofagasta. Perfecto. Este mecanismo tiene por objetivo permitir a empresas, a startups, emprendimientos dinámicos de la región, acceder a todos los posibles fuentes de financiamiento de la forma más eficiente y más eficaz posible. Hay múltiples fuentes de financiamiento y lo que este proyecto busca es bajar las barreras de entrada o los costos de transacción que existen para un emprendimiento dinámico para acceder a cualquiera de estas fuentes de financiamiento. En esa línea, Aníbal, ¿de cuánto es esta brecha que estábamos hablando, de la cual ustedes se harían cargo? Mira, hay dos tipos de brecha. Uno que es acceso a capital. Cuando una empresa está parte o está creciendo, necesita financiamiento, necesita capital de terceros, y eso significa principalmente inversionistas ángeles o venture capital. El problema que se da, el costo de transacción principal, es que para que un emprendimiento dinámico acceda a cualquiera de estas fuentes de financiamiento, tiene que saber cuáles son estos fondos, dónde están, en qué industria invierten, cuál es el monto que invierten, cuáles son las condiciones en las que invierten, etc. Es sumamente difícil saber todo eso, y sobre todo porque la principal fuente de financiamiento no es local, es internacional. Por lo tanto, es aún más difícil, y aún cuando uno sepa cuáles son los fondos, hay que saber después quién es el administrador del fondo, y poder saber cómo uno tiene que contactarse con ese administrador, cuál es la información que tiene que mandar para que sea evaluada, y ese es un camino muy complejo. Y la segunda derivada es deuda. Una empresa que ya está operando necesita deuda. Hay múltiples fuentes de financiamiento. Bueno, la más obvia es el banco, pero hay muchos fondos de inversión de deuda en Chile, y les cuesta mucho a las empresas acceder a estos fondos, y tienen muchísimos recursos estos fondos además, pero les cuesta mucho acceder a estos fondos. Entonces lo que estamos tratando es de crear un mecanismo que permita bajar estos costos de transacción y permita a las empresas conectarse con esta fuente de financiamiento de la forma más eficiente posible. Perfecto, entiendo. Y en ese sentido, en este ecosistema de emprendimiento e innovación acá en la región de Antofagasta, ¿qué impacto se espera tener? ¿Hay algunas cifras que ya manejen? Sí, nosotros hicimos un mapeo de más de 200 empresas en la región, eh, empresas dinámicas, y la verdad es que es sorprendente. A mí esta es la región por lejos que más me sorprende en su dinamismo de emprendimiento. Yo creo que esto hay que felicitar a la Corfo y al gobierno regional, que de verdad han sido muy entusiastas y muy audaces con lo que es la promoción del emprendimiento a nivel local. Esto toma tiempo, pero no tengo ninguna duda de que van a alcanzar los objetivos, porque a mí me toca pasearme no solamente por todas las regiones, sino que además por otros países. Yo te diría que de otros países, Chile es el que
más ha hecho, y de todas las regiones de Chile creo que Antofagasta es la que más ha hecho. Así que los felicito, y para mí ha sido una, un- una aventura poder colaborar con Corfo y el gobierno regional en este proyecto, muy satisfactoria, y espero que les vaya muy bien. Eso por parte de las empresas. Por parte de los inversionistas también. Tú tienes muchos inversionistas a nivel local, sobre todo en deuda. En deuda opera lo local muy fuertemente. En términos de capital de riesgo, siempre hay que abrirse a otras fuentes, sobre todo internacionales, que son los que son muchos más fondos y con muchos más recursos. Perfecto. Aníbal, creo que se me quedó algo en el tintero al comienzo y nos podrías explicar para toda la gente que nos está escuchando qué es un emprendimiento dinámico. Un emprendimiento dinámico es un emprendimiento en sus primeras fases de desarrollo, que considera una aplicación de altísima tecnología, o bien un emprendimiento que tiene un modelo de desarrollo que es muy incierto y que requiere de financiamiento que se denomina capital de riesgo. Todos estos, a nivel nacional ha habido una política de impulso al emprendimiento dinámico, y ya hemos tenido los primeros resultados. Fíjate que la cantidad de empresas que han sido valorizadas en más de $1.000 millones, cosa que antes, hace 5 años, no sospechábamos, hoy día se está dando cada vez con más regularidad. Perfecto. Aníbal, también te quería comentar un poco en cómo va a consistir exactamente esta plataforma de financiamiento para estas empresas, para las startups acá en la región de Antofagasta. ¿Cómo se va a hacer este nexo con los inversionistas y con los distintos servicios? Bien, a nosotros nos tocó hacer el diseño de la plataforma, no tenemos que implementarla, solamente nos encargaron el diseño de la plataforma, y lo que sí esperamos que se implemente, y cuando se implemente va a operar de la siguiente forma: las empresas van a poder cargar sus requerimientos financieros. Si es capital o si es deuda, tienen un canal completamente distinto. Si es capital, van a poder cargar sus presentaciones, como se denominan los DEC, van a poder cargar sus presentaciones. Posiblemente va a haber un equipo que va a revisar si las presentaciones están acorde con los estándares que exigen los fondos de capital de riesgo, y la plataforma lo que va a hacer es distribuir esa presentación a todos los posibles fuentes de financiamiento de capital de riesgo. Hoy día tú tienes que maximizar el número de fondos para poder llegar a puerto con una inversión. Por lo tanto, si nos quedamos solo con los fondos chilenos, en verdad nos va a ir más o menos. Necesitamos abrirnos a fondos internacionales que, uno, son muchos más; dos, tienen mucha más plata; y tres, lo más importante, es que después pueden acompañar a la empresa en todo el proceso de levantamiento de capital posterior, que es muy importante. Eso es con un capital. Con deuda, la empresa va a poder subir los requerimientos financieros, se le van a hacer una serie de preguntas, sobre todo para evaluar el estado de desarrollo de la empresa. Va a tener que subir su estado financiero y también las garantías ofrecidas. Todo esto con toda esta información se genera una estructura de deuda que es enviada a todas las fuentes de financiamiento de deuda, que son principalmente fondos de deuda a nivel local. Y esos fondos lo que hacen es después emitir una carta oferta o pedir más información, etcétera. Pero en deuda es relativamente simple la solución, en la medida que tú cuentes con un mecanismo que te permita distribuir a todos los potenciales inversionistas. Si la garantía es buena y la empresa tiene números solventes, no tengo ninguna duda de que le va a ir bien. Lo hemos comprobado. Nosotros en Bolsa Emergente, este es un proyecto que nació con el BID para crear un mercado de capitales para las pymes, y nos dedicamos a eso. Así que lo tenemos bastante, es un camino que tenemos recorrido. Entiendo. Aníbal, y en ese sentido, ¿cómo fue este proceso de selección, tanto de emprendedores y también como de potencial inversionista? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cuál fue el proceso? ¿Por dónde pasaron? ¿Hubieron entrevistas? Cuéntame un poco. Sí, mira, esto es súper interesante, ¿no? De partida, el ecosistema de emprendimiento de Antofagasta es un ecosistema muy, muy rico. Hay muchísima diversidad, o sea, al menos a nivel nacional es el ecosistema que yo considero que es de los que está haciendo más cosas
y más rápido. Entonces no es de extrañar que uno pueda encontrar por lo menos 200 emprendimientos dinámicos en la región. Y lo que se hace es, en este caso, nos asociamos con diversas entidades del ecosistema que permanentemente están prospectando empresas para que nos colaboraran en lo que es la prospección. Y después nosotros hicimos una evaluación de cada una de esas empresas, determinamos si son emprendimientos dinámicos o no, y luego algunas de ellas incluso las contactamos con fondos de capital de riesgo, con inversionistas ángeles, y de hecho una está bastante avanzada en un proceso. Entiendo. Y también quería comentarte un poquito de que según todo esto, el programa, el proyecto como tal, ustedes realizaron un estudio. ¿Qué hallazgos encontraron? ¿Cuáles ustedes consideran que fueron datos claves para este proceso de investigación y estudio? Te diría que lo más importante es la identificación de todos los costos de transacción que tienen las empresas para poder acceder a la fuente de financiamiento. Eso es lo más importante. Hay muchísimas empresas y hay muchos inversionistas para una empresa. Ah, ya Eh, entiendo. lo que determina ese gap, el gap que existe para que las empresas no sean financiadas, son los altísimos costos de transacción de una empresa para acceder a esas fuentes. Entonces, primero tuvimos que estudiar cuál es el ecosistema. Segundo, tuvimos que estudiar cuáles son los inversionistas, cuáles son los criterios de inversión de esos inversionistas y por qué se produce este gap. Y Pero con eso uno puede armar un modelo que te permite generar luego la plataforma para quienes tengan que implementarla. perfecto. Ya ahora pasando un poquito más de lo que ha sido conversar sobre el proyecto como tal, hablemos del lanzamiento. Se va a realizar el próximo 23 de octubre. ¿Qué puntos se van a tratar ahí? ¿Qué se espera de este lanzamiento? Mira, hay expositores que van a hablar del tema deuda, hay expositores que van a hablar de su experiencia en lo que es levantamiento de capital, red de inversionistas ángeles, y yo en lo particular voy a hablar del mecanismo, del diseño de este mecanismo, la propuesta que nosotros estamos haciendo, y también es un momento también para reconocer el trabajo que está haciendo Corfo y el gobierno regional en esta materia. Diría que es muy sobresaliente. Siguiendo esa línea, ¿cómo ha sido la colaboración con ellos, con Corfo, con el gobierno regional, para llevar a cabo este proyecto? Mira, yo llevo trabajando con Corfo hace muchos años y siempre es un proceso de aprendizaje y de crecimiento mutuo, te diría yo. Es muy importante la apertura que tiene Corfo y el gobierno regional, pero lo más importante, diría yo, es la capacidad que tengan y la disponibilidad que tengan para contribuir a crear un mecanismo que en verdad no tiene ninguna otra región. Eso es lo más destacable. O sea, que se hayan pensado en crear un mecanismo de financiamiento permanente para la región, no lo está haciendo ninguna otra región de Chile. Te diría yo que la comunicación que se produce con estas entidades, lo único que hace es enriquecer estos proyectos. Muchas veces uno tiende a verlos como entidades burocráticas. Te diría que este caso es todo lo contrario. Son entidades muy, muy dinámicas y que tienen por propósito fundamental apoyar a los emprendedores de la región, y de verdad que este es un proyecto muy destacable en ese sentido. Tocando un punto ya para ir finalizando la entrevista que dijiste recién, de que esta es la única región que está haciendo esto, este mecanismo de financiamiento permanente. ¿Qué proyecciones tienen ustedes a largo plazo con este mecanismo? Y también si esto podría extenderse a otras regiones, ocupándolo como modelo. Mira, ojalá nosotros podamos implementarlo, pero de implementarlo este mecanismo va a generar una vía de financiamiento muy, muy eficaz para los emprendimientos dinámicos y para las empresas, sobre todo empresas que necesitan deuda para desarrollarse. Eso es lo primero. Esperamos tener un portfolio superior a los 50 proyectos el primer año, y te diría que este es un proyecto fácilmente escalable a otras regiones. Todas tienen los mismos problemas y este problema se resuelve con la misma lógica. Por lo tanto, no dudo de que las demás regiones van a querer copiarlo una vez que se implemente. Perfecto. Ya para ir finalizando, cuando son las 10:52 minutos, Aníbal, te dejo este minuto acá
este micrófono, en este caso por videollamada, este momento es tuyo para invitar a la gente a este lanzamiento para que se haga parte de lo que es este ecosistema de emprendedores y el modelo de financiamiento. Muy bien, pues a todos los emprendedores de la región de Antofagasta y a todas las empresas de la región de Antofagasta quedan cordialmente invitados el día 23 de octubre a las 9 de la mañana al edificio de la Corfo al lanzamiento del diseño de esta propuesta de mecanismo permanente de financiamiento para estos emprendedores y para estas empresas. Este es un momento en que celebramos el gran apoyo que hace el gobierno regional y la Corfo, sobre todo, a los emprendedores de la región, a las empresas, al fomento productivo y a todos los habitantes de la región de Antofagasta. Perfecto. Muchas gracias, Aníbal, por estar acá, por compartir tu tiempo y por contarnos cómo va a ser este modelo de financiamiento permanente con los emprendimientos dinámicos acá en la región de Antofagasta. Y con ello te despido de este bloque de Madero en Casa. Sin duda vamos a estar conversando más adelante, yo creo, sobre esto, de cómo ha ido avanzando, porque es algo súper relevante para lo que es este ecosistema de emprendimientos. Muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Aníbal, que estés bien. Y con esto nosotros nos despedimos de este bloque, pero no se despeguen porque seguimos con muy interesantes conversaciones acá en Madero en Casa.